Vamos a aprovechar este sencillo circuito que tenemos aquí para calcular la corriente que pasa a través de la resistencia RB. Esta corriente será I sub B por diferentes métodos y así afianzar los conocimientos que ya tenemos. Observamos que este circuito es ultra sencillo, tiene dos resistores, RA y RB, tiene una fuente de tensión constante con esta polaridad y tenemos una fuente de corriente cuya intensidad es I sub S. Entonces, vamos a hacerlo primero por el método más sencillo, que es aplicando las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, si quiero aplicar las leyes de Kirchhoff, voy a tener que elegir una corriente por cada rama. Para eso tengo que tener bien claro qué es una rama. Rama es toda porción de circuito entre dos nudos. Bueno, ¿y qué es un nudo? Es esto, es la unión de tres o más conductores. Así que aquí hay un nudo y aquí hay otro nudo. ¿Cuántas porciones de circuito tengo entre esos dos nudos? Tengo una porción, otra porción y otra porción. Tengo tres ramas. Por tanto, voy a tener una corriente que irá por aquí. Vamos a llamarle I sub A. Y luego tenemos que tener cuidado, porque si tenemos una fuente de corriente, esta fuente mantiene una intensidad constante en la rama donde esté insertada. Es decir, que vamos a tener una corriente cuya intensidad es I sub S determinada por la fuente de corriente. Bien, una vez que tenemos esto, ¿cómo procedemos? Bueno, le ponemos los signos, más, menos a los resistores y vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, por ejemplo, si aquí tenemos un nudo que le podemos llamar nudo A, en ese nudo A se cumple que llega la corriente I sub A, llega la corriente I sub S y se va la corriente I sub B, así como yo las he elegido arbitrariamente. Bien, entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, podemos recorrer esta malla, esta no, porque donde hay fuente de corriente mejor no meterme en esta malla. No voy a recorrer esta malla, este circuito cerrado, saliendo desde este punto. Si voy de menos a más, tengo más V sub S. Pongo más V sub S. Y luego voy de más a menos, pongo menos R sub A por I sub A. Y luego paso por R sub B de más a menos y pongo menos R sub B por I sub B igual a 0. Por lo tanto, como a mí me interesa I sub B, lo que voy a hacer es quitarme I sub A de encima, como despejándola de aquí. O sea que si despejo I sub A me queda IB menos I sub S. Vamos a escribirlo y ahora vamos a sustituir en la ecuación de abajo y nos queda VS menos RA por I sub A, que es I sub B menos I sub S, menos RB por I sub B igual a 0. Aplicamos la propiedad distributiva y nos queda menos RA por I sub B, menos por menos más RA por I sub S, menos RB por I sub B igual a 0. Sacamos factor común I sub B y nos queda VS más RA por I sub S menos RA más RB por I sub B e igualamos a 0. Transponemos al segundo miembro este término y nos va a quedar VS más RA por I sub S va a ser igual a RA más RB por I sub B y por tanto, despejando I sub B, nos queda VS más RA por I sub S dividido RA más RB será igual a la intensidad de la corriente a través de la resistencia RB y ahí estaría listo por el método de las leyes de Kirchhoff. Vamos a calcular ahora la intensidad de la corriente I sub B a través de RB aplicando el método de mallas. Para eso, como la fuente de corriente ya determina la intensidad de corriente que será I sub S en esta rama,
la voy a elegir como corriente de malla y le voy a llamar I sub S. Y luego, por comodidad, para que me queden las dos corrientes de malla de positivo a negativo, la otra corriente de malla la voy a elegir así y le voy a llamar, por ejemplo, I sub 1. Bien, entonces, la corriente I sub B, la intensidad de la corriente I sub B, la voy a poder escribir como la suma de I1 más I sub S. Bien, ahora vamos a recorrer esta mallita que tenemos por aquí. Ya tenemos los signos colocados, salimos de aquí, más VS, menos RA por I1, menos RB por I1 más I sub S. Y todo esto igual a 0, porque hemos vuelto a este punto. Bien, aplicamos un poquito la distributiva para sacar el paréntesis y nos queda VS menos RA por I1 menos RB por I1 menos por menos, menos por más, menos RB por I sub S igual a 0. Muy bien, entonces ahora tenemos que calcular I1. Entonces, para calcular I1 me queda VS menos RA más RB por I1 menos RB por I sub S es igual a 0, y por lo tanto me va a quedar que VS menos RB por I sub S será igual a RA más RB por I1. Despejamos I1, entonces nos estará quedando VS menos RB por I sub S dividido RA más RB, esto será I1. Por tanto, volvemos al principio. Para poder calcular la corriente I sub B, vamos a tener que hacer la suma de I1, que es VS, todo lo que tenemos escrito ahí, por I sub S dividido RA más RB más la corriente I sub S. Bien, entonces ahora vamos a poner como un denominador que será RA más RB, y por lo tanto me va a quedar VS menos RB por IS, y lo que voy a tener que hacer es multiplicar I sub S por R sub A más R sub B. Aplicamos la distributiva, entonces nos va a quedar VS menos RB por IS más RA por IS más RB por IS, todo dividido RA más RB, eso será la corriente I sub B. Bien, como vemos, podemos simplificar estos dos términos porque están sumando y restando, y al final me va a quedar el mismo resultado al cual habíamos llegado por el método de Kirchhoff, más RA por I sub S sobre RA más RB, y queda resuelto por el método de las corrientes de malla. Vamos a resolver el circuito aplicando el método de nudos. Entonces, nosotros vemos que tenemos dos nudos, Entonces, para el nudo A vamos a tener que dibujar una corriente que llega a este nudo, vamos a llamarle I1, también está llegando la corriente de la fuente de corriente I sub S, y lo que nos va a quedar es que I1 que llega más IS que llega será igual a I sub B, que es la corriente que se nos va. Bien, vamos a cambiar de color, entonces nos va a quedar. Aquí vamos a tener un punto que le voy a llamar, por ejemplo, B, y la intensidad I1 aplicando la ley de Ohm es la diferencia de potencial V sub B menos V sub A. Vamos a escribirlo, V sub B menos V sub A dividido R sub A, más I sub S será igual a la corriente I sub B,
que será igual a V sub A menos este punto de aquí abajo, este nudo, vamos a tomarlo como referencia 0. Entonces, menos 0 sobre R sub B. Bien, vamos a calcular el potencial de este punto B. Salimos de aquí de 0 y llegamos a B. Entonces nos queda 0 más Vs y llegamos al punto B, que estará a un potencial V sub B. Por lo tanto, V sub B lo puedo sustituir por el voltaje de la fuente menos V sub A sobre R sub A más I sub S es igual a V sub A sobre R sub B. Bien, vamos a calcular V sub A. Para eso vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. V sub S menos sobre RA, ¿no? Menos V sub A sobre RA más I sub S menos V sub A sobre RB será igual a 0. Vamos a agrupar términos ahora y nos quedaría Vs sobre RA más, vamos a poner, o menos, mejor dicho, menos, vamos a poner menos 1 sobre RA menos 1 sobre RB por V sub A más I sub S igual a 0. Por lo tanto, ahora ¿qué vamos a hacer? Transponemos el término negativo y nos quedará de esta forma. V sub S sobre RA más I sub S será igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB por V sub A. Voy a tener que borrar un poquito por aquí. Vamos a borrar esto. Y entonces, si despejamos V sub A, nos quedará por aquí arriba V sub S dividido RA más I sub S, y tengo que pasar dividiendo todo entre 1 sobre RA más 1 sobre RB. Esto será el potencial del punto V sub A. Muy bien, vamos a borrar esto y a ver cómo seguimos para adelante. Muy bien, vamos a poner común denominador aquí abajo y aquí también vamos a poner un común denominador para poder seguir trabajando. Entonces nos quedaría V sub S más I sub S por RA, todo dividido RA. Eso arriba. Y abajo el común denominador será RA por RB y me queda RB más RA, o lo que es lo mismo, RA más RB. Eso es igual a V sub A. Puedo simplificar este RA con este RA, y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar VS más I sub S por R sub A, y tengo que multiplicar por el inverso todo esto de lo de abajo, que es RB dividido RA más RB. Perfecto. Una vez que tengo esto, puedo ya calcular la corriente IB, porque habíamos dicho que la corriente I sub B, la intensidad, era V sub A menos 0, y V sub A es todo lo que tenemos ahí arriba, más I sub S por RA, todo esto por RB sobre RA más R sub B, y tenemos que dividirla, para aplicar la ley de Ohm, entre R sub B. Simplificamos RB y llegamos al mismo resultado que habíamos llegado por los dos métodos anteriores. Listo. ¿Qué tal si ahora calculamos la intensidad a través de la resistencia RB, pero aplicando el teorema de Thevenin? Para eso tenemos que hacer que RB sea nuestra resistencia de carga, por lo cual habrá que quitarla fuera del circuito.
Entonces, aquí me va a quedar que no hay circuito, me quedará un circuito abierto donde antes había una rama. Bien, para calcular la resistencia de Thevenin, recordemos que hay que cortocircuitar las fuentes de tensión, es decir, quitarla y colocar un alambre conductor, y las fuentes de corriente deben abrirse, por lo cual esta rama tampoco va a intervenir porque me quedará un circuito abierto. Vamos a ver cómo nos queda. Habiendo cortocircuitado la fuente, quitando la resistencia RB y abriendo el circuito donde estaba la fuente de corriente, así de simple nos ha quedado. Por lo tanto, calcular la resistencia de Thevenin es calcular la resistencia vista desde los terminales A y B. Entonces, ¿qué es lo que yo veo desde los terminales A y B? Pues tengo la resistencia RA, y luego tengo un alambre conductor y tengo el punto B. Es decir, que mi resistencia de Thevenin simplemente será la resistencia R sub A. Para calcular el voltaje de Thevenin debo restaurar las fuentes, pero con esta resistencia quitada, y ver la diferencia de potencial que tendré entre los puntos A y B. Para calcular la diferencia de potencial entre A y B, tendré que ver la corriente que pasa a través de RA, que no es otra que la corriente I sub S, porque ahora la fuente de corriente me ha quedado situada en esta malla. Por lo tanto, vamos a dibujar esa corriente y le vamos a llamar I sub S. Ponemos los símbolos y, por ejemplo, podemos aplicar la ley de Kirchhoff saliendo desde el punto A y llegando al punto B. Entonces, el punto A estará a cierto potencial que le llamamos V sub A. Luego, cuando pasamos por RA pondremos menos, porque vamos de más a menos, RA por I sub S, menos el voltaje de la fuente V sub S, y llegamos al punto B que estará a cierto potencial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer VA menos VB, y transponer para el otro lado nos queda RA, o sea, el segundo miembro, ¿no? Más V sub S, y VA menos VB será nuestro voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin simplemente será RA por I sub S más V sub S. Y ahora tendré que ver el circuito equivalente de Thevenin que me ha quedado. Por tanto, para calcular la corriente I sub B, vamos a tener una corriente por esta malla, que aquí también será la corriente I sub B, porque hay una sola corriente. Entonces, si partimos de este punto, tenemos de menos a más, será más el voltaje de Thevenin, que será R sub A por IS más V sub S, y luego pasamos por RA de más a menos, menos RA por I sub B, y luego pasamos por RB de más a menos, que será menos RB por IB, e igualamos a 0. Muy bien, nos queda V sub S más R sub A por IS, y transponemos al segundo miembro RA más RB por I sub B, y despejamos I sub B, VS más RA por IS sobre RA más RB será IB, como era el resultado que esperábamos. Vamos a resolver ahora el problema, pero aplicando el circuito equivalente de Norton entre los terminales A y B. Como hemos dicho antes, la resistencia RB será nuestra resistencia de carga, y por lo tanto tenemos que quitarla de aquí. O sea que ahí tendremos un circuito abierto. Ahora bien, para aplicar Norton tenemos que tener en cuenta que la resistencia de Norton es la misma resistencia de Thevenin que ya habíamos calculado previamente. O sea, la resistencia de Norton se calcula de la misma forma, con el mismo procedimiento que para calcular la resistencia de Thevenin. Ahora bien, ¿cómo calculamos nosotros la intensidad de Norton? Para calcular la intensidad de Norton tenemos que cortocircuitar los terminales A y B, cosa que voy a hacer ahora,
Vamos a cortocircuitar estos dos terminales y tenemos que averiguar cuál es la corriente que va por aquí. Esta será la corriente I de Norton. Entonces, para aplicar el método de Norton, una vez que he cortocircuitado los terminales A y B, tengo un circuito con dos mallas. La corriente por esta rama está determinada, que es la corriente IS, que nos proporciona la fuente de corriente. Y por otro lado, puedo dibujar una corriente, por ejemplo, en este sentido, y llamarle, por ejemplo, I1. Vamos a poner los signos. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, si aplicamos la ley de nudos al nudo A, entonces, ¿qué nos quedará en el nudo A? Que está llegando la corriente I1, está llegando la corriente I sub S y se nos va la I de Norton. Muy bien, y ahora vamos a recorrer esta malla que tenemos por aquí. Salimos de este punto, recorremos el circuito y volvemos a este punto, entonces tenemos más VS. Pasamos por RA, donde pondremos menos RA por I1. Y luego aquí, como tenemos un cortocircuito, no hay ninguna resistencia, no tenemos más nada, por tanto, igualamos a 0. Y vamos a calcular I1, que nos quedará VS sobre RA. Eso será I1. Por tanto, nuestra I de Norton la tenemos ya calculada, que será I sub S más VS sobre RA. Bueno, con nuestra intensidad de Norton calculada y con la resistencia de Norton que ya teníamos, vamos a ver cómo nos queda el circuito equivalente de Norton. Tenemos dibujado nuestro circuito equivalente de Norton, donde recordemos que la fuente de corriente con la intensidad I de Norton tiene que ir en paralelo con la R de Norton, que es R sub A. Ahora insertamos nuevamente RB para calcular la corriente que va por la corriente I sub B. Bien, entonces simplemente me voy a elegir una corriente por aquí, que ya sabemos que será la I de Norton. Luego tendremos otra corriente por aquí, que podríamos llamarle I sub 1, y luego por esta otra rama tendremos la corriente I sub B. Si al nudo N le aplicamos la ley de los nudos de Kirchhoff, entonces al nudo N, ¿qué nos va a quedar? Que la I de Norton está llegando y luego se va I1 y también se va I sub B, que es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, ahora vamos a recorrer este circuito de Kirchhoff, por ejemplo, saliendo de este punto y retornando a este punto. Para eso, coloquemos los signos, respetando el sentido que hemos elegido para las corrientes. Entonces salimos de aquí, tenemos de menos a más R de Norton, que la R de Norton es R sub A por I1. Y luego seguimos nuestro camino y tenemos de más a menos RB por I sub B, y esto lo igualamos a 0. Muy bien, entonces, si despejamos I sub 1, de aquí nos va a quedar que I1 será igual a RB por I sub B dividido entre R sub A. Si ahora lo sustituimos en esta ecuación que tenemos ahí arriba, nos queda la I de Norton es I sub S más VS sobre RA. Esto será igual a I1, que es RB por I sub B sobre RA más I sub B. Bien, entonces, vamos a poner como un denominador R sub A, y por tanto nos va a quedar RA por I sub S más VS, todo sobre RA, y del otro lado nos queda RB por IB más RB, vamos a ponerlo así, RA, por I sub B, todo dividido entre R sub A. Simplificamos R sub A, porque podemos decir que multiplicamos ambos miembros de la igualdad por R sub A, entonces R sub A entre R sub A me da 1 en ambos lados y lo quitamos. Y ahora aquí ponemos, sacamos factor común I sub B, que nos quedará RA más R sub B.
y por lo tanto voy a terminar el ejercicio ahí arriba, despejando I sub B. Entonces nos quedará RA por I sub S más VS dividido entre RA más RB, eso será I sub B, que coincide con todos los resultados anteriores. Bueno, creo que hay que prestarle muchísima atención a este ejercicio, porque nos brinda la posibilidad de ver cómo se hace por todos los métodos, y lo único que me resta es decirles que gracias por el vídeo, que dejen sus comentarios y, por favor, suscríbanse, que no les cuesta absolutamente nada. Están demostrando que son altruistas y si encima activan la campanita, recibirán todos los vídeos que vaya subiendo diariamente. Bueno, muchas gracias.